Dios me los bendiga, amados hermanos. El Señor les guarde en estos días difíciles que hemos tenido, este invierno, este clima impetuoso. Pero Dios ha sido bueno y misericordioso y nos da la oportunidad de estar resguardados en casa y de poder estar también tomando este tiempo para sumergirnos en la palabra del Señor y continuar nuestra lectura, confiando en el Señor que todos estén bien. Así que sea Dios glorificando su nombre, protegiéndolos donde quiera que estén. Amados hermanos, empezamos hoy un nuevo libro, el segundo libro de la Biblia, también del Pentateuco, ¿verdad? O conocida también como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y este libro hermoso que vamos a empezar la lectura es el libro de Éxodo. Éxodo significa literalmente salida. Y sabemos que pues el tema principal, ¿verdad? Es la salida del pueblo de Dios de Egipto y cómo Dios fue manifestando su gracia, su misericordia a favor de este pueblo. Y vemos que este libro pues consta de 40 capítulos en los cuales vamos a estarnos deleitando en la presencia del Señor, leyéndolos con la ayuda del Espíritu Santo. Básicamente se divide en 2 grandes secciones. Bendito Dios, del capítulo 1 al 18, básicamente vamos a estar leyendo acerca de la liberación de Egipto, ¿verdad? La liberación de su pueblo, lo saca el Señor de Egipto, porque vemos, hermanos, que terminamos el libro de Génesis cuando murió ya José, y José pide, ¿verdad?, a los suyos que no vayan a dejar sus huesos en Egipto, porque ellos sabían que Dios no los iba a dejar permanentemente ahí. Muchos dicen, ¿por qué Dios los llevó para Egipto? Hay muchas razones, Dios es soberano, pero también vemos la providencia divina del Señor. Dios los lleva a Egipto también para guardarlos de esa gran hambruna que hubo, para alimentarlos, porque ahí a Dios le plació que hubiera abundancia de granos, y ahí llevó a José, ¿verdad?, para poder guardar esa bendición y salvar a muchas personas de morir de hambre. Pero también no perdamos de vista que en aquellos tiempos Egipto pues era un imperio muy poderoso, y el pueblo de Israel apenas empezaba a surgir de una familia, de la familia de Abraham, luego de Isaac y de Jacob, que fue el Señor confirmando la bendición y el pacto con ellos, y que les iba a dar la tierra y que iban a ser una nación grande, numerosa, bendecida. Pero los lleva ahí a Egipto para resguardarlos también mientras ellos se multiplicaban. Ellos crecían, ¿verdad? Porque es parte de la bendición que Dios dio. Recordamos en el Génesis, ¿verdad? Multiplicaos, ¿verdad? Que se multiplicara la humanidad y que empezaran a poblar la tierra. Entonces vemos que luego que ya murieron, ¿verdad?, estos patriarcas, pues el pueblo, gracias a Dios, iba creciendo en número, pero fueron cambiando, ¿verdad?, a tal manera que llegó una opresión a ellos, porque un faraón malvado que no conocía de José, entonces no lo veía como bendición, sino que como una amenaza. Y empezó a tener persecución y opresión contra el pueblo. Entonces vamos a ver, bendito Dios, que en el capítulo 1 y 2 hay una opresión en Egipto, pero también a la vez se va viendo cómo la familia de Jacob va creciendo, se va multiplicando, pero vino bajo un nuevo faraón la esclavitud. Y ahí en esas condiciones nace Moisés, ¿verdad? Luego vamos a ver también en la primera sección el llamado de Moisés. Fue un llamado extraordinario, un llamado, una preparación. Los primeros 40 años en Egipto, luego los 40 años que él estuvo en Madián, cómo Dios se le revela en una zarza ardiendo. Vamos a ver cómo Dios lo comisiona para liberar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también vamos a estar viendo las plagas que Dios mandó, porque el corazón de Faraón estaba endurecido. Y también Dios poderoso y soberano, omnipotente, omnipresente, Él tenía también que demostrar quién era el verdadero Dios, Él y su poder tan grande. Los egipcios adoraban muchos dioses, falsos dioses, ¿verdad? Entonces Dios manda una plaga por cada dios falso que ellos adoraban. Entonces ahí demuestra también el Señor su poder divino sobre todos esos dioses egipcios, ¿verdad? Luego vamos a ver siempre en la primera sección la Pascua, la salida, cómo se instituye la Pascua, la verdadera Pascua, no como ahora, lamentablemente, modernamente,
se celebra en algunos países, aún en algunas iglesias, enseñándoles de una manera que no es bíblica a las generaciones que están viniendo. Nuestra Pascua ahora es Cristo, ¿verdad? Pero en ese momento se instituye la Pascua, la muerte de los primogénitos, que fue el último de las plagas, y un milagro también a la vez, porque sabemos que todos los que fueron obedientes y pusieron esa sangre del cordero en los dinteles de la puerta, la muerte no entró a esos hogares. Entonces Dios se manifestó de esa manera. También vamos a leer el peregrinaje en el desierto del capítulo 15 al 18, cómo fue ese viaje hacia el Sinaí, donde Dios también les provee maná, les provee el agua y también victoria sobre los amalecitas. En una segunda parte, este libro del capítulo 19 al 40 es la revelación del Sinaí y cómo Dios también le revela a Moisés y le instruye, le ordena que construya un tabernáculo. Dios siempre quiso en su misericordia estar en medio de su pueblo. Así era al principio en el Edén. Nos recordamos cuando leímos del Edén, ¿verdad? Cómo Dios se paseaba en el huerto, cómo Dios hablaba con Adán. Y ahora empieza un nuevo pacto con su pueblo. Él empieza a formar una nación. Y ya estaba una tierra, pero también en este libro precioso vamos a ver que para que exista una nación tiene que haber un pueblo, una tierra y también una ley. Entonces Él establece el pacto de la ley. Dios entrega los 10 mandamientos, que son los generales, ¿verdad? Y luego otras leyes civiles, morales en el monte también Sinaí para guiar a su nación y especificar cómo quería que se cumplieran cada uno de esos mandamientos. También Dios da instrucciones para el tabernáculo. También el Señor les habla acerca de la idolatría, que no quería que ellos fueran a ser idólatras ni a ser como las otras naciones que se iban a ir encontrando o tenían de vecino, ¿verdad? Y también la construcción y consagración del tabernáculo en el desierto, ¿verdad? El libro concluye de una manera preciosa porque concluye el libro con la gloria de Dios, llenando el santuario y estableciendo su presencia en medio del pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Así quiere el Señor, que el Señor siempre habitar. Y lo lindo es que ahora usted y yo que somos creyentes en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ya le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Él, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario, Él murió por nosotros, ahora nosotros tenemos el privilegio de vivir para Él. Ahora nosotros somos ese templo y morada del Espíritu Santo. Él habita en nuestro corazón, en nuestro ser, y nosotros tenemos que ser guiados por su palabra y por su presencia. Así que vamos a empezar este hermoso libro. Les animo a que retomemos los que tal vez se han quedado, se han atrasado. Podemos ponernos al día. Les animo y les invito en el nombre de Jesús a que tratemos de vencer todo obstáculo. Siempre que va a haber una bendición, hay también una gran oposición. A veces, hermanos amados, de tipo de enfermedad, de muchas maneras quiere presentarse obstáculos para que nosotros nos sigamos adelante, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Disculpen, mi garganta no está muy bien, pero en el nombre del Señor, Dios me va a dar la fuerza para que leamos juntos. Bienvenidos nuevamente a este tiempo, leamos juntos la Biblia. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de amor y de bondad, muchas gracias, Señor. Precioso Padre, porque nos has guardado, nos has permitido, Señor amado, Dios de la gloria, ver tu mano de poder, Señor bendito Rey. Tú, Señor, te has glorificado, sigue glorificando tu nombre, Señor. Que todo lo que hagamos, digamos, Señor, pensemos, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor. Enséñanos, queremos aprender, Señor, Dios mío. Vamos a empezar un nuevo libro en esta hora, Señor amado, el libro de Éxodo. La salida, Señor amado, de tu pueblo, Señor, de Egipto, y todos los detalles, Señor, que tú nos dejas que conllevan, Señor, una gran enseñanza, una gran instrucción, Señor. Y como tú quieres que nosotros también aprendamos, Señor, que tú eres santo, 3 veces santo, y tú haces y formas un pueblo, una nación santa, apartada, un pueblo elegido, y ahora como tu iglesia que podamos permanecer en esa santidad y en esa paz mientras tú vienes por nosotros. Señor amado, te necesitamos. Te damos gloria y honra, Padre mío, Santo de Israel.
Gracias, Señor, por la vida de mi madre que también me está acompañando en esta noche, Señor amado, en este día, Padre Santo. Te damos gloria y honra, Señor amado, porque nos has dado fuerzas, Señor, para seguir adelante, precioso Dios. Te damos gracias, Señor. Amén. Así vamos a leer la palabra del Señor, Éxodo capítulo 1, específicamente Israel en Egipto. Y Dios escoge a Moisés. Vamos a empezar a leer acerca de la opresión que su pueblo estaba sufriendo en Egipto. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molesten con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Cuánta maldad, ¿verdad? Ay, Señor amado. Vamos a leer el capítulo 2 ahora, la preparación de Moisés, los primeros 40 años de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río.
y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gloria sea al Señor. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hebreo, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 de las hijas de aquel sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Gloria sea al Señor. Ahí empiezan los otros 40 años de preparación de Moisés en la tierra de Madián. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Tantas cosas, y les invito a que en su tiempo libre meditemos acerca de lo que vamos leyendo, porque nada más hacemos una lectura. Son algunos minutos, a veces 20, 25, 30, un poco más de 30 veces, pero para hacer ver texto por texto, capítulo por capítulo, nos tocarían varias horas, ¿verdad? Pero eso lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno en la privacidad de su hogar. Vamos a continuar leyendo el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. No, perdón, el 25 lo leímos ayer. Hoy corresponde el 26. Vamos a estar leyendo acerca de la pasión del Rey
y la preparación. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Wow. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Vamos a leer acerca de la Pascua del versículo 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, gloria a Dios, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, de este ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a leer del versículo 30 en adelante, la traición. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche,
porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a leer del versículo 57 las audiencias, y la primera es ante el sumo sacerdote. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de este capítulo poderoso. Bendito Dios, la pasión de nuestro Señor. Cuánto amor, cuánta gracia, cuánta obediencia al Padre para soportar todo esto, siendo el Rey de Gloria. Iba a pasar un momento difícil, pero qué obediencia y qué amor. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Amoroso Padre, cuánto empezaste, Señor Dios mío, en esos momentos a padecer, a sufrir. Fuiste entregado en manos de pecadores, Señor, que con falsos testimonios, Señor, Dios mío, tu palabra nos enseña en detalle, mi Dios, cómo fue ese proceso, papá. Oh Señor, Padre, gracias por enviar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y dar tu vida y pagar nuestra deuda, Señor, por soportar tanto, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cargar esa cruz. Gracias, Señor bendito Rey, por tu sangre derramada, ese sacrificio único, perfecto, poderoso, suficiente. Gracias, Señor. Y ahora nos has dejado tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Señor, por acordarte de nosotros, Padre, y ayudarnos, Señor. Enséñanos, Padre, queremos aprender, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Oh bendito Dios, nos ayude a atesorar tu palabra, a compartirla, Señor, para la gloria de tu nombre, precioso Padre. Que tú sigas salvando las almas, restaurando las vidas, precioso Rey. Tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Queremos ser, Señor, esos vasos de honra para la gloria de tu nombre.
y poder compartir esta buena nueva de salvación que hay en ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor que nos santifica cada día a través de su palabra y sigamos adelante. No nos detengamos. Confiemos que Dios nos va a seguir ayudando. Que el Señor les bendiga, les fortalezca rica y abundantemente. Saludos, amada iglesia, amados hermanos. Compartan la palabra para la gloria del Señor. Bendigan otras vidas. Amén.